Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. En esta oportunidad tenemos un programa especial, ya que estamos en medio de una actividad muy importante en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y contaremos con dos invitados. Una invitada de lujo en el primer bloque y un invitado también de lujo en el segundo bloque. Me encuentro en estos momentos con la señora Alessandra Gómez, quien nos visita desde Países Bajos, y vamos a conversar sobre el primer Congreso Jurídico FIFPRO, Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, CNA de Centro y Norteamérica. Antes de iniciar con las preguntas, voy a presentarles a nuestra invitada especial. Doña Alessandra es máster en Derecho Comercial por la Universidad de Erasmus de los Países Bajos, experta en Derecho Comercial, Contractual y Laboral, dedicándose por completo al derecho del fútbol desde el año 2013. Doña Alessandra se unió a la sede central de FIFPRO, Sindicato Mundial de Jugadores, en el año 2013, dando asesoramiento jurídico a asociaciones de jugadores y jugadoras profesionales de todo el mundo en relación a contratos laborales, incumplimiento contractual, convenios colectivos de trabajo y cámaras nacionales de resolución de disputas, entre otros. Además de ser la primer mujer jueza de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. ¿Cómo le va? Un placer tenerla por acá. Muchas gracias, un placer. Gracias. Para entrar en materia y crear un contexto, ¿qué le pareció este primer Congreso Jurídico FIFPRO y cuál cree que sea la importancia de este para el desarrollo del derecho deportivo en toda Latinoamérica? Bueno, creo que es sumamente importante, ¿no? Especialmente cuando hacemos congresos jurídicos por regiones, en este caso Centro y Norteamérica, y nos intentamos abocar un poco en las problemáticas regionales. Sirve mucho para el desarrollo, nos inspiramos unos a otros. Yo trabajo en la sede central en Holanda, en FIFPRO, y nos sirve mucho entender de mejor manera cuáles son las problemáticas a nivel local y regional, y también para todos los miembros que están presentes de los distintos países de la región, inspirarse y entender cómo se resuelven distintas problemáticas en los distintos países, dónde están los focos, qué soluciones se encuentran. Entonces, bueno, yo creo que realmente es muy inspirador y falta muchísimo conocimiento en general sobre las reglamentaciones del fútbol, no solo a veces a nivel de los jugadores, pero también a nivel de federaciones, a nivel de clubes, a nivel de ligas. Y por eso este tipo de iniciativa es sumamente importante. Claro. Ahora, el tema que usted desarrolló fue muy importante, tiene relación con criterios jurídicos en la resolución de disputas. ¿Cuáles son los principales conflictos atinentes al fútbol de los cuales los profesionales en derecho deportivo deban prestarles mayor atención? Bueno, el conflicto principal que vemos en el fútbol a nivel internacional es el impago, ¿no? Los jugadores no reciben su salario cuando lo deberían recibir y los atrasos son bastante largos, ¿no? Estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6 meses muchas veces. Y esto entendiendo que los ingresos de los futbolistas y las futbolistas a nivel internacional son mucho más magros de lo que normalmente pensamos, porque miramos la tele y vemos a las superestrellas que obviamente que tienen muy buenos sueldos, pero esa no es la mayoría. Y nosotros hicimos un estudio en el 2016 con más de 14.000 jugadores encuestados en 55 países distintos, y nos arrojó que el 45% de los jugadores hombres a nivel internacional, profesionales, ganan menos de $1.000 por mes. Entonces ahí nos muestra que la realidad es otra que la que a veces percibimos, y esto aunado al hecho de que el 42% recibe sus salarios en forma tardía, el 42%, eso es una locura si uno lo compara con otras industrias. Entonces yo gano menos de $1.000 por mes, o $1.000 o hasta $2.000 igual, y no me pagan en tiempo. ¿Cómo hago para pagar mi alquiler? ¿Cómo hago para pagar el colegio de mis hijos? Etcétera, etcétera. Entonces es una problemática que es sumamente importante, y quizás complementando ese problema, que quizás es lo más grande que hay, se da mucho el abuso. Entonces en esa circunstancia de impago se le pide al jugador
bueno, a ver, te voy a hacer, que está en suma necesidad, te voy a hacer un pago de una X cantidad, que quizás es la mitad de lo que se me debe, pero bueno, el jugador realmente lo necesita, entonces le hacen firmar un documento que diga que no se le debe nada más. Entonces se dan mucho ese tipo de abusos que nos preocupan mucho, obviamente, ¿no? Claro, y sin duda es un tema muy extenso, pero desde la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la FIFA, ¿cuáles serían entonces esos principales criterios para atender estos conflictos? Bueno, primero que nada, la Cámara de Resolución de Disputas se rige por lo que establece el reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, ¿no? Ese es como su código máximo que va a seguir. Cuando hay lagunas, cuando hay temas que no están regulados, entonces ahí se va normalmente a lo que es el derecho suizo. Y básicamente nos regimos por lo que está acordado entre las partes, o sea, ese es el principio, ¿no? El pacta sunt servanda, lo acordado entre las partes es ley. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que se trata de relaciones laborales y por lo tanto tenemos que comprender que también entra en juego el principio de la realidad. Es decir, ok, se firmó esto, pero ¿qué es lo que estaba pasando en la realidad? Un ejemplo es lo que te comentaba anteriormente, ese jugador que ya no le venían pagando 6 meses y le ofrecen 3 meses, pero le dicen firmame este documento donde renunciás a los otros 3 meses que te debemos. ¿Eso es legítimo? Sí, está firmado, pero ¿es legítimo o tenemos que en realidad aplicar los principios de derecho laboral donde existe un desbalance entre la situación del empleador y el empleado y entonces tenemos que apoyar un poco más al empleado y decir, bueno, en realidad los salarios son irrenunciables por principio general de derecho laboral y por lo tanto no vamos a tener en cuenta este documento que sí fue firmado entre ambas partes, pero... Entonces la Cámara yo creo que está también cambiando mucho, está evolucionando desde mi punto de vista. Antes era un poquito más estricta en lo que está firmado va y lo que no está firmado no va. Y hoy en día está incorporando cada vez más principios de derecho laboral que son sumamente importantes para comprender la realidad de los futbolistas, ¿no? Perfecto. Doña Alessandra, ¿podría darnos una reflexión final de lo que usted espera con relación a este tema y al derecho deportivo en Costa Rica y en Latinoamérica? Bueno, quería comentar también que me llamó mucho la atención la buena relación y disposición con la Federación Costarricense de Fútbol, entre la Federación y la Asociación de Jugadores. ¿Y por qué digo que me llamó la atención? No debería de llamar la atención, debería de ser la regla en todos lados, pero lamentablemente a veces no es el caso, ¿no? Porque las asociaciones de jugadores, la obligación que tienen las asociaciones de jugadores es cuando hay un incumplimiento, cuando hay un problema, traerlo a la luz, y eso muchas veces a las federaciones, a las ligas, a los clubes no les gusta, pero bueno, es un placer ver cómo se llevan en Costa Rica, cómo se escuchan el uno al otro, cómo se respetan, el respeto ante todo, y de esa forma cómo han evolucionado y tienen un muy buen reglamento, tienen un muy buen sistema que funciona muy bien. ¿Hay cosas para mejorar? Por supuesto, siempre hay lugar para mejoras, pero especialmente mirando la región, especialmente en Centroamérica, realmente está por encima de lo que es la media, definitivamente. Entonces lo que espero con este congreso es que todos salgamos un poquito más inspirados, que saquemos ideas como para poder mejorar cada una de las situaciones en los distintos países y bueno, y desde FIFPRO también recoger toda esta información y ver cómo podemos ayudar a nivel macro, ¿no? Doña Alessandra, y lo mencioné en sus atestados al inicio, ¿cómo ha sido fungir como la primera mujer jueza de la Cámara de Resolución de Disputas en la FIFA? Bueno, un desafío súper importante, un gran orgullo también. La Cámara se creó en el año 2001 y recién en el 2017 fue que me nombraron a mí, o sea que de 2001 a 2017 nunca hubo una mujer, lo cual es bastante triste. Pero bueno, también va evolucionando, desde que me nombraron a mí se han incorporado otras mujeres y bueno, seguimos siendo minoría, pero yo creo que se va generando un balance mejor, ya está comprobado científicamente, no es un tema de feminista machista, es un tema de que tenemos estructuras mentales un poco distintas y tenemos un approach distinto hacia los conflictos y nos complementamos muchísimo si trabajamos juntos, mujeres y hombres, porque tenemos perspectivas un poquito distintas. Entonces, bueno, yo creo que es un gran acierto. Idealmente deberíamos tener mayor diversidad, todavía falta mucho.
mayor diversidad también a nivel decisorio, en comités, a nivel de FIFA y a nivel de las asociaciones de jugadores también, porque como el fútbol masculino se desarrolló antes, las asociaciones de jugadores normalmente están conformadas mayoritariamente por hombres, pero bueno, ahora también el fútbol femenino está en total desarrollo, también representamos a las futbolistas profesionales femeninas y por lo tanto también necesitamos un liderazgo femenino también, ¿no? Perfecto, bueno, doña Alexandra Gómez, le agradecemos por atender nuestra invitación y no se me vayan, vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con Desde el Colegio. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses, cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Me encuentro con una visita muy especial. Estamos con el señor Alberto Ruiz de Aguiar Díaz Obregón, quien está de visita en nuestro país desde España y con quien vamos a conversar sobre el primer Congreso Jurídico FIFPRO, Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, CNA, Centro y Norteamérica. Voy a presentarles a nuestro invitado especial. El señor Alberto Ruiz de Aguiar Díaz Obregón es socio fundador de Sportia Law, miembro del Departamento Legal Internacional de ASOJUPRO, director internacional Sports Law de la Escuela Universitaria del Real Madrid. Bienvenido, ¿cómo le va? Pues muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros, es un verdadero placer estar en este maravilloso país, con vosotros también acompañado. Muchas gracias. Pues para entrar en contexto, cuéntenos ¿qué fue el Congreso Jurídico FIFPRO y cuál es la importancia de este encuentro para el derecho deportivo nacional y por supuesto también a nivel internacional? Bueno, el Congreso Jurídico evidentemente está organizado por FIFPRO, que es digamos la Asociación Internacional de Jugadores Profesionales, es uno de los stakeholders, grupos de influencia en FIFA y es la voz que digamos a nivel institucional y a nivel del gobierno del fútbol es la voz de los jugadores, la que trata de solventar sus problemas. En cuanto al Congreso en sí, está organizada por FIFPRO y una división o una parte, división territorial de FIFPRO, que es FIFPRO CNA, que agrupa a distintas asociaciones de jugadores de Centroamérica, naturalmente comenzando por la Asociación de Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Estados Unidos y Canadá. Todas ellas concurren a un congreso como este y es evidente que ¿cuál es la utilidad de un congreso? Pues el que todos pongamos en común, yo concurro aquí como abogado de ASOJUPRO en asuntos internacionales y todos concurrimos aquí y ponemos en común nuestras ideas, los problemas que pueden sufrir los futbolistas, los ámbitos de mejora, las acciones coordinadas entre las distintas asociaciones a nivel institucional de cara a FIFA, en fin, y eso es la utilidad del Congreso, fundamentalmente es compartir experiencias, conocimientos, propuestas y soluciones para problemas que sufren los jugadores profesionales. ¿Qué hace de este un tema de suma importancia para el derecho deportivo y cuáles son los puntos a los que el profesional en derecho debe poner suma atención? Pues vamos a ver, yo he tratado sobre los contratos de fútbol profesional, ¿por qué es tan relevante este tema? Bueno, pues fundamentalmente y desde un punto de vista estrictamente jurídico, porque evidentemente el contrato documenta todas las condiciones laborales, toda la relación jurídica entre el jugador profesional y el club de fútbol y desde la perspectiva de la asociación que siempre tiene un carácter tuitivo, es decir, de protección a los intereses del jugador, el hablar de los contratos de fútbol profesional, digamos, sirve como una experiencia primero para poner sobre la mesa los habituales problemas que sufren los jugadores de fútbol profesional. Pensemos que esta es una relación jurídica donde habitualmente
el que comete los desmanes o los incumplimientos es el club de fútbol, el que no paga al jugador durante meses, el que acosa al jugador, y por tanto el poner en común o el hablar sobre los contratos de fútbol profesional, primero, supone poner sobre la mesa los problemas que habitualmente sufren los jugadores, y segundo, desde un plano o desde un punto de vista jurídico, tratar de establecer los mecanismos contractuales para evitar o para proteger, porque al final estamos hablando de asociaciones, sindicatos de jugadores que naturalmente protegen a esta parte más débil en esa relación jurídica, y por tanto pues analizamos desde la perspectiva del contrato cuáles son los problemas que sufren los jugadores y cuáles son las soluciones que desde el punto de vista jurídico puede contener un contrato para afrontar todos estos problemas. Don Alberto, ¿cuál sería su reflexión final con respecto a este tema y qué es lo que usted espera en relación con el derecho deportivo en Costa Rica y en Latinoamérica? Cuando hablamos del derecho del deporte, primero hay que tener en consideración que es una disciplina, en comparación con otras áreas jurídicas, que es muy joven, tiene una historia de apenas 30 años. Además hay que tener en cuenta que el derecho viene detrás de la propia institución, es decir, el fútbol, como pongo por ejemplo el ejemplo del fútbol, el fútbol a nivel institucional se crea y nace ya hace casi un siglo, pero tampoco le presta demasiada atención a los aspectos jurídicos, a las relaciones que puede haber entre los distintos actores del fútbol. Y por tanto, digamos, la conciencia de la familia del deporte sobre la importancia del derecho es relativamente reciente, de apenas 20-25 años, y por tanto en el análisis del derecho del deporte uno tiene que tener en consideración que no estamos hablando del derecho mercantil, del derecho civil, que bebe de fuentes que se remontan a 20-25 siglos de historia, ¿no? Y por tanto, a la hora de analizar cómo está el derecho del deporte, hay que tener muy en consideración la corta historia que tiene. Eso además representa una ventaja, porque queda muchísimo por hacer, hay muchísimo ámbito de mejora, estamos todavía en estadios muy iniciales del desarrollo del derecho del deporte. Tengo que decir que particularmente Costa Rica es un país que en el entorno se puede calificar como pionero por el desarrollo que tiene, el desarrollo normativo, jurídico que tiene, de la mano de asociaciones como ASOJUPRO, que son líderes en la defensa de los derechos, de los intereses de los jugadores y las jugadoras. En fin, quiero decir, tiene un estado muy saludable, pero con un enorme ámbito de desarrollo y de mejora. Luego ese es el estado en el que lo veo, y además aconsejo a todos los que puedan ver este programa, pues eso, que se formen específicamente en este campo tan nuevo, donde se pueden aunar dos grandes pasiones de cualquier abogado, el deporte por un lado y el derecho por el otro, y la conjunción de ambas pasiones es el derecho del deporte, y bueno, pues ese les digo, porque yo también soy un recién llegado relativamente a este mundo, 15 años llevo en esto, el derecho del deporte. Es muy divertido, está desprovisto además de la carga emocional que tienen los litigios en otros ámbitos, en ámbitos familiares. Evidentemente hay mucha más carga emocional en un litigio de los miembros de una familia que se están peleando por una herencia, que en un litigio contra el club, que es la parte mala. Tú estás defendiendo al jugador, y eso dignifica también nuestra intervención, nuestra profesión, en fin, y es un ámbito que por supuesto es muy recomendable, que suscita el interés y la curiosidad de los abogados, y no hay que perder de vista que la mayor virtud de un abogado es la curiosidad. Don Alberto Ruiz de Aguiar Díaz Obregón, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Espero tenga un buen regreso a España, y por acá lo esperamos, esta es su casa también. Muchas gracias a vosotros por vuestra acogida, por lo bien que nos hacéis sentir, y por la oportunidad, por supuesto, de compartir con los destinatarios de este programa mis reflexiones. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes también por su sintonía. Les recuerdo que puede vernos a través de los canales oficiales del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.